77 personas me vieron firmar los papeles de divorcio la noche del 24 de diciembre. La fiesta de Navidad de la familia Salazar estaba en su momento más brillante. Luces doradas se reflejaban en los candelabros de cristal. El cuarteto de cuerdas tocaba un vals suave. El olor a champán francés y pavo asado llenaba el salón de la mansión. Mateo puso los documentos frente a mí mientras yo sostenía una copa de vino. No dijo nada. Solo empujó la pluma Montblanc, la que yo le había regalado en nuestro 30º aniversario, y señaló la línea de la firma. Su mano no temblaba. Sus ojos no mostraban duda, solo impaciencia. «Firma ya, Isabela. Todo el mundo está esperando el brindis». Su voz era fría, mecánica, como quien le pide a alguien que firme un recibo de entrega. A su lado, Camila se ajustaba el vestido rojo sangre. Ella tenía 32 años. Yo tenía 62. Ella sonreía. Ese tipo de sonrisa victoriosa que quema más que cualquier bofetada. Lo suficientemente joven para ser mi hija. Y estaba allí, en el lugar que yo ocupé durante 35 años. El salón quedó en silencio. No el silencio natural de una pausa, sino ese silencio pesado, sofocante, que ocurre cuando todos se detienen para presenciar una humillación. Sentí 150 pares de ojos clavados en mí. Algunos curiosos, otros satisfechos, la mayoría indiferentes. Muchos de ellos habían venido a mi boda hacía 3 décadas. Mi suegra, Victoria Salazar de Montes, a sus 88 años, ajustó el collar de esmeraldas en su cuello y desvió la mirada. Mis cuñados, Felipe y Nicolás, intercambiaron miradas cómplices. Alguien, no sé quién, susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara. Finalmente se libra de ella. Todavía está a tiempo de ser feliz. Risas ahogadas se extendieron como un virus. Tomé la pluma. Mi mano temblaba. No de miedo, no de tristeza, de una rabia tan profunda, tan antigua, que parecía arder desde algún lugar mucho más allá de aquel momento. Firmé. Cada letra de mi nombre, Isabela Vega, parecía rasgar el papel. Cuando terminé, Mateo tomó los documentos, los dobló con una precisión teatral y dijo bien alto para que todos escucharan: «Gracias por no complicarlo. Siempre fuiste conveniente, Isabela. Esa es tu mejor cualidad». Conveniente. La palabra resonó en el salón como un veredicto final. Y entonces, aplausos. No muchos, pero suficientes. Suficientes para que yo supiera que aquello no era solo un divorcio. Era una ejecución pública de mi dignidad. Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera Mateo, ni siquiera Victoria, con toda su arrogancia, era que yo había pasado los últimos 6 meses orquestando algo que convertiría aquella noche en el mayor error que jamás hubieran cometido. Y que la mujer del vestido rojo al lado de mi exmarido estaba, en realidad, trabajando para mí. ¿Quieres saber qué hice en ese momento? Absolutamente nada. No lloré, no grité, no le tiré la copa de vino a la cara. No hice ninguna de las cosas que probablemente esperaban que hiciera. Simplemente me levanté de la silla, tomé mi bolso negro de cuero, la única cosa cara que tenía y que había comprado con mi propio dinero décadas atrás, y comencé a caminar hacia la salida. Los invitados se apartaron, literalmente, como si yo portara alguna enfermedad contagiosa, como si el fracaso de mi matrimonio pudiera contaminar los suyos. Caminé despacio. Cada paso de mis tacones resonaba en el mármol italiano importado. Mis hombros estaban rectos, mi cabeza erguida. Por fuera, yo era una estatua de compostura. Una mujer de 62 años que había aprendido, a lo largo de 3 décadas, a esconder sus heridas. Por dentro, estaba sonriendo. Porque mientras ellos me veían como la mujer derrotada saliendo sigilosamente, yo sabía algo que ellos no sabían. Yo sabía que Camila acababa de enviarme un mensaje de texto, disimulando como si estuviera mirando el celular distraídamente, confirmando que lo había logrado. Las grabaciones, los documentos, todo lo que necesitaba estaba ahora en mis manos. 6 meses de trabajo.
6 meses pagándole a esa mujer para seducir a mi marido y extraer cada confesión, cada secreto, cada podredumbre que yo necesitaba para destruirlos de forma legal e irreversible. Escuché a Camila preguntar, con esa voz dulce que ensayaba tan bien. Mateo, ¿ella siempre fue así tan apagada? ¿Tan sin brillo? Risas. Asentimientos. Mateo respondió algo que no logré escuchar completamente, pero capté las palabras. 35 años. Nunca brilló. Error de juventud. Error de juventud. 35 años de mi vida resumidos en una frase. Llegué al ascensor. Las puertas de bronce se abrieron con un sonido suave. Entré. Vi mi reflejo en el espejo. Vestido negro simple, sin escote, sin brillo. Cabello gris recogido en un moño bajo. Había dejado de teñírmelo hacía 2 años, cansada de fingir una juventud que ya no tenía. Ninguna joya más allá de la alianza de matrimonio, que yo misma me quité allí, en ese momento, y guardé en el bolsillo. Mi rostro tenía arrugas. 62 años de vida. Pero mis ojos estaban secos, firmes, porque yo sabía algo que ellos no sabían. Yo no era la víctima de esta historia, yo era la autora del final de ella. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Diciembre, frío, silencioso. Caminé hasta mi auto, un sedán modesto, comprado con mi propio dinero hacía 15 años, cuando aún trabajaba antes de que Mateo me convenciera de enfocarme en la familia. Entré, cerré la puerta, y solo entonces, protegida por el vidrio y el metal, dejé que mis manos temblaran. No de miedo, de adrenalina pura, de décadas de humillación llegando finalmente al punto de inflexión. Mi celular vibró. Mensaje de Camila. Solo 2 palabras. Está hecho. Y un emoji de check verde. Ella lo había logrado. 6 meses de trabajo. 6 meses de seducción calculada. 6 meses de Mateo, a sus 65 años, entregando cada secreto, cada crimen, cada podredumbre en grabaciones cristalinas. Él había sido tan predecible, tan arrogante, tan convencido de que una mujer de 32 años estaba genuinamente enamorada de él. Hombres como Mateo nunca aprenden. Las mujeres inteligentes, independientemente de la edad, raramente son ingenuas. Y cuando son subestimadas, se vuelven letales. Si te está gustando esta historia de justicia y venganza, deja tu like ahora. Y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación te sorprenderá aún más. Comenta abajo. ¿Alguna vez has pasado por una situación de humillación pública? Continuemos. Mi nombre completo es Isabela Vega Sandoval. Nací en 1963 en una ciudad pequeña del interior, donde las calles eran de tierra y las promesas de un futuro mejor morían antes de cumplir los 18 años. Mi madre, Rosa, limpiaba casas. Se despertaba a las 4:30 de la mañana. Regresaba a las 9 de la noche. Manos siempre agrietadas, espalda siempre curvada. Pero la sonrisa nunca faltaba cuando me veía. Mi padre, Javier, murió cuando yo tenía 7 años. Era 1970. Trabajaba en la construcción civil, albañil. Un accidente en la obra, una viga mal apoyada, una muerte rápida, ninguna indemnización. La constructora alegó negligencia de él. Mi madre lloró durante meses, pero nunca dejó de trabajar. Crecí viendo a mi madre sangrar en silencio. Ella limpiaba las casas de los ricos, fregaba sus pisos de mármol, lustraba sus cristales, lavaba su ropa de marca, y volvía a nuestra casa de 2 habitaciones con las obras que ellos tenían pena de tirar. Para su hija, decían, como si fueran santos. Lo que ellos no sabían era que mi madre estaba anotando todo. Cada conversación que escuchaba, cada documento que veía accidentalmente abierto sobre las mesas, cada secreto que las familias ricas pensaban que podían guardar de una empleada doméstica invisible. A los 13 años comencé a trabajar. Panadería por la mañana, escuela por la tarde, estudios por la noche. Dormía 4 horas al día. A los 18 años, en 1981,
Conseguí algo que parecía imposible: una beca completa de estudios. Administración de empresas. Universidad Federal en la capital. Mi madre lloró tanto el día que recibí la carta de aceptación que pensé que se deshidrataría. Fue en la universidad donde conocí a Mateo Salazar. Yo tenía 22 años. Él, 25. Estaba terminando un posgrado. Teníamos un universo de diferencia entre nosotros. Él conducía un descapotable importado. Yo tomaba 3 autobuses. Él almorzaba en restaurantes. Yo compartía un sándwich. Él usaba relojes que costaban más que el ingreso anual de mi madre. Yo usaba el mismo par de zapatos desde hacía 2 años. Pero él me miró. Y yo, a los 22 años, ingenua y deslumbrada, creí que aquello significaba algo real. Lo que no sabía en esa época era que a los hombres como Mateo les encantan los proyectos. Les encanta sentirse magnánimos. Les encanta la narrativa de «salvé a una chica pobre». Yo no era una persona para él. Era una historia que él podría contar en cenas. Mi esposa vino de la nada. Yo la saqué de la pobreza. Como si yo fuera un objeto, una buena acción, un trofeo de caridad. Lo que ninguno de nosotros sabía, ni yo, ni Mateo, ni su preciosa familia, era que había una ironía cruel escondida en nuestros apellidos. Una ironía que solo descubrí años después, leyendo documentos antiguos que mi madre había guardado. Una ironía que hacía todo aún más amargo y aún más poético. Vega, mi apellido de soltera, Isabela Vega Sandoval. Un nombre simple, común, sin historia aparente. Pero si la familia Salazar se hubiera tomado la molestia de investigar, si Victoria, con toda su obsesión por el linaje y el pedigrí, hubiera investigado antes de despreciarme durante 35 años, habría descubierto algo interesante. El apellido Vega era el apellido de soltera de Magdalena Vega Montes, la bisabuela de Antonio Salazar, el patriarca, el fundador del imperio, el asesino de mi padre. Magdalena se había casado con un Salazar en 1943. Tenía 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Uno de los hombres, el más joven, el rebelde de la familia, se había peleado con los Salazar por cuestiones de herencia. Había sido desheredado, cortado de la familia, su nombre eliminado de los árboles genealógicos oficiales. Ese hombre era mi bisabuelo, Miguel Vega Montes, hermano de Magdalena, tío abuelo de Antonio Salazar, lo que significaba que Antonio, el hombre que mató a mi padre en 1970, era mi primo tercero, lejano, muy lejano, pero familia, sangre de la misma sangre. Y él había asesinado a otro miembro, aunque fuera por matrimonio, del propio árbol genealógico que los Salazar tanto apreciaban. Cuando descubrí eso, a los 54 años, sentada en el suelo del apartamento vacío después de que mi madre muriera, rodeada de documentos amarillentos y certificados antiguos, me reí. Me reí hasta llorar, porque la ironía era demasiado brutal para ser coincidencia. Victoria había pasado décadas llamándome gente de fuera, de sangre diferente, de no perteneciente a nuestra clase, y todo el tiempo yo cargaba el mismo ADN que ella, el mismo apellido original que su bisabuela. Mateo se había casado conmigo pensando que estaba siendo caritativo, generoso, elevando a una pobre infeliz a su nivel social, y todo el tiempo él solo estaba reuniendo ramas separadas del mismo árbol retorcido, un árbol que tenía raíces podridas, raíces que incluían asesinato, traición familiar y desheredaciones basadas en el orgullo. Podría habérselo contado. Podría haberle lanzado esa información a la cara de Victoria en una cena familiar. Haber visto su expresión de horror al darse cuenta de que la doméstica de la que yo descendía había limpiado la casa de sus primos lejanos, que la sangre inadecuada que ella tanto despreciaba era la misma que corría por las venas de los Salazar. Pero no lo conté, porque ese secreto era mío, y sería mucho más útil guardado que gritado. Me tomaría 35 años entender completamente el valor de saber cosas que otros no saben. El poder no está en gritar verdades, está en susurrar mentiras estratégicas,
O, mejor aún, en permanecer en silencio mientras otros construyen sus propias destrucciones basadas en suposiciones erróneas. Ellos me subestimaron porque pensaban que yo era de fuera, pero yo siempre estuve dentro, solo que en una rama que ellos habían decidido podar y olvidar. Y las ramas podadas, cuando se riegan con rabia y paciencia, tienen el hábito inconveniente de volver a crecer, más fuertes, más resistentes, y con raíces lo suficientemente profundas como para derribar árboles enteros. La reunión del consejo comenzó en 7 minutos. Yo estaba en el baño de la sede de Salazar Holding, piso 30, ajustando el blazer gris que había comprado especialmente para aquel día. Mi celular vibró. Mensaje de Felipe, el cuñado más joven. 60 años, el único de los Salazar que tenía alguna decencia. Están desconfiados. Victoria preguntó quién convocó la reunión. Mantén la calma. Sonreí. Felipe había sido mi aliado secreto por 2 años. Desde que descubrió que su propio hermano, Mateo, había intentado culparlo por un desvío de fondos que él mismo había cometido. Felipe no me ayudaba por bondad. Me ayudaba por venganza. Y yo acepté. Los aliados no necesitan ser puros. Necesitan ser útiles. Guardé el celular y me miré en el espejo. Pero en lugar de mi reflejo, vi otra imagen. Un recuerdo tan vívido que parecía real. No era una cena lo que recordaba en ese momento. Era el hospital. 28 años atrás. Yo tenía 34 años. Mi tercer aborto espontáneo. 16 semanas. Sangre, dolor insoportable. La enfermera me había dado sedantes. Cuando desperté, estaba sola. Mateo se había ido a una reunión urgente. Lo llamé. No atendió. Lo llamé de nuevo. Nada. En el tercer intento, Victoria atendió su celular. Isabela, mi hijo está trabajando. Necesitas dejar de ser tan dramática con estas cosas. Su voz era fría, clínica, como si yo estuviera llamando para quejarme de un mal restaurante. Estas cosas, dijo, como si perder un hijo fuera equivalente a romperse una uña. Necesitas aceptar, querida. Algunas mujeres simplemente no fueron hechas para la maternidad. Es la naturaleza diciéndote algo. A los 34 años ya deberías saberlo. Colgué. Lloré sola durante 4 horas en esa habitación de hospital que olía a desinfectante y muerte. Una enfermera mayor entró, sostuvo mi mano, no dijo nada, solo se quedó allí. 20 minutos de solidaridad silenciosa de una extraña valieron más que décadas de familia. Mateo apareció 6 horas después, oliendo a perfume caro y culpa barata. Puso flores en la mesita de noche. Flores, como si las flores resucitaran bebés muertos. Perdona el retraso, dijo. Fue un día complicado. Un día complicado. Mientras yo perdía a nuestro hijo, él tenía un día complicado. Volví al presente. Respiré hondo. 62 años. Cabello gris, arrugas de expresión, pero ojos determinados. Abrí la puerta del baño y caminé hacia la sala de reuniones. Cada paso era calculado, cada segundo cronometrado. Cuando entré, todos los ojos se volvieron hacia mí. Mateo frunció el ceño. «Isabela, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es una reunión ejecutiva». Su voz tenía ese tono de irritación, como si yo fuera una niña interrumpiendo a adultos importantes, como si 35 años de matrimonio no me dieran derecho a estar allí. No respondí. Simplemente caminé hasta la cabecera de la mesa, la silla reservada para el accionista mayoritario. Mateo estaba sentado en ella. «Levántate», le dije. Mi voz era tranquila, firme, sin emoción. Él se rió. «¿Qué? ¿Te has vuelto loca? Sal de aquí antes de que llame a seguridad». Victoria, sentada a la derecha con su andador al lado, se levantó con dificultad, indignada. «Isabela, esto es ultrajante. No tienes derecho a estar aquí. Ni siquiera eres parte de esta familia». Yo la ignoré. Miré al abogado principal de la empresa, el doctor Ernesto Silva, un hombre serio, de 65 años, contemporáneo de Mateo. «Doctor Silva, explique a los presentes quién convocó esta reunión».
Silva miró a Mateo, luego a mí. Tragó saliva. Abrió la carpeta de documentos. La reunión fue convocada por Solana Inversiones, poseedora del 52% de las acciones ordinarias con derecho a voto de Salazar Holding. Mateo frunció el ceño. Sí, lo sé. ¿Y qué? ¿Dónde están los representantes de Solana? Silva me miró, y entonces dijo, con voz temblorosa, «Está frente a usted, señor Salazar. La señora Isabela Vega es la propietaria y única representante legal de Solana Inversiones». Silencio. Y entonces comencé a poner los documentos sobre la mesa, uno por uno. Pero antes de revelar todo, hice una pausa. Antes de explicar cómo sucedió esto, dije tranquilamente, necesito que todos entiendan una cosa. No vine aquí por venganza emocional, vine por justicia. Y la justicia, al contrario de la venganza, es fría, legal, irreversible. Volví en el tiempo nuevamente. No físicamente, pero mentalmente. Mientras veía los rostros impactados a mi alrededor, recordé el momento en que todo cambió. 8 años antes de aquella fiesta de Navidad, mi madre murió. Yo tenía 54 años, ella 82. Cáncer de páncreas, agresivo, diagnosticado demasiado tarde. Ella estaba en la etapa 4 cuando lo descubrimos. Pasé cada día a su lado en el hospital. Mateo raramente aparecía. «Es muy deprimente», decía. «Y tu madre ya vivió una vida larga». El último día, mi madre estaba consciente, lúcida. Ella sostuvo mi mano con una fuerza que yo no sabía que aún tenía. «Isabela», susurró, «hay algo que necesitas saber, algo que guardé todos estos años». Ella me dio instrucciones precisas. Banco Central, agencia principal, caja de seguridad número 237. 2 semanas después del funeral fui hasta allí. Dentro de la caja de metal había cientos de papeles, contratos, escrituras, certificados de acciones y una carta, manuscrita. «Mi hija amada, si estás leyendo esto, ya he partido. Tu padre no murió en un accidente en 1970. Fue asesinado. Asesinado por Antonio Salazar, el padre de Mateo. Trabajaban juntos. Tu padre había comprado un terreno. Antonio lo quería. Tu padre se negó a vender. 2 semanas después, la viga mal apoyada cayó. Volví al presente. Victoria estaba pálida. Ella tenía 40 años en 1970. Ella lo sabía. Claro que lo sabía. Ella siempre lo supo. Mi madre pasó más de 40 años investigando, dije, mirando directamente a Victoria. Cada centavo que ahorraba lo invertía en descubrir la verdad. Y cuando finalmente reunió pruebas suficientes, Antonio murió en 1998. Pero ella no se rindió. Usó las pruebas para, legalmente, extraer compensación. Y con ese dinero compró acciones. Discretamente. Durante 25 años, usando el nombre Solana Inversiones. Puse los certificados de acciones sobre la mesa. 52%. Yo soy la dueña de esta empresa. Nicolás, el cuñado mayor, 63 años, explotó. «Eso es mentira, chantaje, vamos a demandar, vamos a...». «No lo harán», interrumpí tranquilamente, «porque todo es legal, absolutamente legal. Cada acción comprada fue registrada. Cada transferencia tiene comprobante. Mi madre no cometió ningún delito. Solo usó el sistema que ustedes pensaban que controlaban». Mateo estaba en shock. ¿Tú sabías esto hace cuánto tiempo? 8 años, respondí. 8 años esperando el momento adecuado. 8 años observando, aprendiendo, planeando, esperando que cometieras el error que yo sabía que cometerías, subestimarme completamente. Y entonces miré a Camila, que había entrado silenciosamente en la sala durante mi discurso. Ella sostenía una carpeta, el momento que yo había esperado por 6 meses. «Pero espera», dije, y una sonrisa pequeña surgió en mis labios. «Hay más». Camila se acercó a la mesa. Puso la carpeta frente a mí. Mateo la miró, confundido. «¿Camila? ¿Qué haces aquí? Pensé que te habías ido a casa después de la fiesta».
Camila completó. Su voz ya no tenía ese tono dulce. Era fría, profesional. En realidad, Mateo, yo estaba trabajando. Para Isabela. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo parpadeó. Una vez, 2 veces, como si su cerebro estuviera procesando una ecuación imposible. ¿Qué? Me levanté. Abrí la carpeta. Dentro, pendrives, documentos, fotos. Camila fue contratada por mí hace 6 meses. Su función, acercarse a ti, ganarse tu confianza y documentar cada fraude, cada conversación comprometedora, cada secreto que pensabas que podrías ocultar. Camila continuó, sin emoción. Grabé conversaciones donde admites desviar fondos de la empresa a cuentas personales, donde hablas sobre sobornar auditores fiscales, donde confiesas haber falsificado documentos para culpar a Felipe por errores tuyos, donde tú y Nicolás planean esconder activos antes de una auditoría. Felipe miró a su hermano con una expresión que mezclaba satisfacción y desprecio. Siempre supe que me habías usado, Mateo. Ahora todo el mundo lo sabe. Victoria intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Cayó de vuelta en la silla. Esto es una trampa. Es ilegal grabar sin consentimiento. El doctor Silva, el abogado, se ajustó las gafas. En realidad, señora Salazar, las leyes varían. Pero más importante, la señora Riar. Isabela no necesita usar esas grabaciones criminalmente. Ella las tiene como seguro. En caso de que ustedes intenten impugnar legalmente la propiedad de las acciones, esas evidencias pueden ser entregadas a las autoridades competentes. Es lo que llamamos destrucción mutua asegurada. Caminé hasta donde Mateo estaba sentado. Él se había puesto de pie, pero estaba apoyado en la pared, pálido. En la mesa, al lado de los documentos esparcidos, estaba la pluma Montblanc, aquella pluma. La misma que él me había entregado en la fiesta de Navidad para firmar mi divorcio. La había traído a la reunión, probablemente para firmar contratos importantes. Contratos que él pensaba que aún controlaría. Tomé la pluma. La sostuve en la mano. Sentí el peso frío del metal. Y entonces, con calma deliberada, me senté en la silla de la cabecera. La silla que ahora era mía por derecho. Abrí el acta de la reunión que el doctor Silva había preparado. Y con la pluma Montblanc, firmé mi primera decisión como accionista mayoritaria. Mi primera decisión como accionista mayoritaria, dije en voz alta, mientras la pluma se deslizaba en el papel, es destituir a Mateo Salazar del cargo de director general, efectivo inmediatamente. Firmé mi nombre completo, Isabela Vega, con la misma pluma, en la misma tinta azul. Pero esta vez no era un divorcio lo que firmaba, era una sentencia. Miré a Mateo. Me llamaste conveniente en la fiesta. ¿Recuerdas? Dijiste que era mi mejor cualidad. Y tenías razón. Soy conveniente. Conveniente para asumir la empresa que estabas arruinando. Conveniente para limpiar el desastre que tú y Nicolás crearon. Conveniente para hacer lo que ustedes nunca tuvieron competencia para hacer. Administrar de verdad. Nicolás Salazar queda destituido del cargo de director financiero. Firmé de nuevo. La pluma arañó el papel con fuerza deliberada. Mateo golpeó la mesa con las manos. «No puedes hacer eso. Esta es mi empresa, de mi familia». «No», dije. «Es de mi empresa, y a diferencia de ustedes, yo no la robé. La heredé, legalmente». Miré a Felipe. Felipe Salazar permanece como director de operaciones y será promovido a vicepresidente. Él asintió. Un acuerdo sellado entre aliados. Él me ayudó. Yo lo recompenso. Así de simple. Victoria finalmente encontró su voz. Ronca, rota. Isabela, nosotros siempre te tratamos como familia. Me reí, pero fue una risa sin humor. ¿Familia? Victoria, pasaste 35 años humillándome, llamándome inadecuada, diciéndome que yo era la razón de los abortos, que yo era un peso muerto. Celebraste cada pérdida que tuve como si fuera prueba de que yo era defectuosa. Respiré hondo. En la fiesta de Navidad, Mateo me hizo firmar el divorcio frente a 150 personas. Me llamó conveniente. Y ustedes aplaudieron. Literalmente aplaudieron mi humillación.
A los 62 años, después de 35 años de dedicación, fui descartada como si fuera basura. Hice una pausa. Ustedes tenían razón en una cosa. Soy conveniente. Conveniente para asumir una empresa que estaba siendo mal administrada por hombres mediocres que pensaban que el apellido era suficiente para tener competencia. Camila, aún a mi lado, añadió: Por cierto, Mateo, gracias por los 6 meses de regalos caros. ¿El apartamento que alquilaste para mí? Isabela pagó el alquiler. ¿Las joyas? De ella. Yo depositaba cada centavo que me dabas de vuelta en su cuenta. Básicamente, financiaste tu propia destrucción. Nicolás se levantó tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con un estruendo. Esto es un golpe ilegal. Voy a demandar, Comenzó a caminar hacia la puerta, maletín en mano, como si pudiera simplemente salir y deshacer todo. El doctor Silva levantó la mano. Señor, Nicolás, le aconsejo firmemente que permanezca. Salir de esta reunión puede ser interpretado como abandono de sus responsabilidades fiduciarias como accionista, lo que puede resultar en más complicaciones legales. Nicolás se detuvo, se giró. Su rostro estaba rojo, venas saltadas en el cuello. Me miró con un odio tan puro, tan visceral, que casi fue satisfactorio. Eres una víbora, escupió. Una víbora que alimentamos, a la que dimos techo, que toleramos por décadas. Yo sonreí. Nicolás, la definición de víbora es un animal que muerde a quien lo amenaza. Ustedes me atacaron primero, repetidamente, durante 35 años. Yo solo aprendí a morder de vuelta, y mi mordida, al contrario de la de ustedes, tiene veneno legal. Victoria, que había estado en silencio desde la revelación de Camila, comenzó a respirar demasiado rápido, jadeando. Sus manos agarraron su pecho. Los ojos se quedaron vidriosos. Felipe se levantó alarmado. «Mamá, mamá, ¿estás bien?» Ella no respondió. Solo continuó jadeando. Respiraciones cortas, superficiales. A los 88 años, su corazón no aguantaba el shock, un ataque de pánico, o el inicio de algo peor. El doctor Silva tomó el teléfono. «Voy a llamar a una ambulancia». Yo levanté la mano. «No, llame al médico particular de la familia. Está en el contacto de emergencia de la empresa. Y traiga agua». Miré a Victoria. Aquella mujer que me había torturado por décadas, ahora vulnerable, frágil, rota, y sentí... ¿pena? No. Indiferencia. La indiferencia es peor que el odio. Significa que la persona ya no importa. La expresión en el rostro de Mateo era lo más cercano a un colapso emocional que jamás había visto. Y yo sentí... nada. Ninguna satisfacción cruel, ninguna alegría sádica. Solo un vacío donde antes había rabia. La justicia no es caliente, es fría, y es exactamente por eso que funciona. Si estás en shock con este giro, deja tu like ahora. Comparte este video con alguien que necesite ver que la justicia es posible. Y comenta. On Team Isabela si estás de su lado. La historia aún no ha terminado. Mi primera reunión como CEO fue 3 días después de la destitución. Sala de conferencias. Piso 20. 15 ejecutivos senior. Todos hombres excepto 2 mujeres. La mayoría en el rango de los 50 a 65 años. Todos claramente resentidos. Entré. Silencio hostil. No el silencio respetuoso que un CEO merece. El silencio de quien está esperando que falles. «Buenos días», dije, sentándome en la cabecera. «Comencemos». Un hombre en el medio de la mesa, Roberto Campos, director de operaciones, 63 años, 30 años en la empresa, cruzó los brazos. «Con todo respeto, señora Vega, la mayoría de nosotros aquí tiene décadas de experiencia. Usted tiene... ¿cuántos años de gestión ejecutiva?» No estaba preguntando, estaba desafiando. Lo miré. «Ningún año formal, señor Campos. Pero tengo 35 años observando cómo esta empresa es mal administrada, lo que, argumentablemente, me dio una perspectiva que ustedes, atrapados en sus vicios, nunca tuvieron». Murmullos, miradas cruzadas. Roberto se rió, no una risa alegre,
una risa de desprecio, observando. Cierto, mientras servía bebidas en las fiestas de la familia, usted estaba observando. ¡Qué conveniente! La palabra, de nuevo, esa maldita palabra. Respiré hondo. Señor Campos, o me respeta o busca empleo. Su elección. Tiene 5 segundos para decidir. Él me miró fijamente. Pensé que se levantaría y se iría. Pero Felipe, sentado a mi lado derecho como vicepresidente, se inclinó hacia adelante. Roberto, trabajaste 30 años aquí. Sería una pena tirar eso por la borda por orgullo. La señora Vega es la accionista mayoritaria. Técnicamente, ella siempre fue tu jefa, solo que no lo sabías. Roberto tragó saliva. Se sentó derecho. Mis disculpas, CEO Vega. Aquella reunión duró 3 horas. Fue brutal. Objeciones en cada decisión. Preguntas diseñadas para hacerme parecer incompetente. Pero yo había hecho mi tarea. Conocía cada número, cada contrato, cada fallo. Y cada vez que intentaban arrinconarme, yo rebatía con datos que ellos no esperaban que tuviera. Cuando terminamos, 7 de los 15 ejecutivos parecían más respetuosos. 5 aún hostiles. 3 indecisos. Era un comienzo. No un buen comienzo, pero un comienzo. Esa noche, sentada sola en mi oficina, la antigua oficina de Mateo, que yo había mandado reformar completamente, miré la ciudad allá abajo, las luces, el movimiento, y pensé, puedo rendirme ahora, vender mis acciones, tomar el dinero, jubilarme cómodamente, viajar, nadie me juzgaría. Pero entonces mis ojos se posaron en la foto de mi madre que yo había puesto en el escritorio. Rosa, fallecida a los 82 años después de una vida entera de lucha. Y lo supe. Rendirse no era opción. No después de todo. Mateo intentó reunir a los accionistas minoritarios para votar en mi contra. No funcionó. Con el 52%, yo no necesitaba su aprobación. Nicolás contrató 3 bufetes de abogados diferentes. Todos llegaron a la misma conclusión. No había brecha legal. La prensa se dio un festín. Mujer de 62 años asume control de imperio tras divorcio humillante. A los tabloides les encantó la narrativa. Pero los periódicos serios, los de negocios, contaron la historia completa. El asesinato en 1970. La investigación silenciosa de 40 años. La compra estratégica de acciones, la planificación meticulosa. Algunos me llamaron genia, otros vengativa. A mí no me importó ninguno de los dos, porque la verdad estaba en los números, la empresa estaba siendo mal gestionada. Las ganancias venían cayendo desde hacía 3 años, malas inversiones, decisiones basadas en nepotismo, no en competencia. Yo tenía el conocimiento técnico. Al final, me había graduado en administración en 1985 y ahora tenía el poder. Mi primera acción fue una auditoría completa, interna y externa. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginaba. Mateo había desviado casi 3 millones en 10 años. Nicolás, 2 millones. Pequeñas cantidades distribuidas a lo largo del tiempo, difíciles de rastrear, pero no imposibles. Les di 2 opciones: devolver el dinero discretamente y mantener sus acciones minoritarias o enfrentar un proceso penal. Mateo eligió la primera. Nicolás intentó negociar. No negocié. Felipe confirmó cada transacción sospechosa que yo necesitaba. Su hermano lo había traicionado. Ahora era su turno de hacer justicia. Victoria tuvo un derrame 3 meses después de la reunión, más grave que el primer episodio. El estrés, dijeron los médicos, había sido el detonante final. Sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizada. Ella me buscó una vez, 6 meses después, en una reunión de accionistas, en una silla de ruedas. Su mano temblaba cuando sostuvo mi brazo. «Isabela, ganaste. ¿Estás feliz ahora?» Yo la miré. A aquella mujer que había pasado décadas haciéndome sentir invisible. Y dije, no se trataba de ganar, Victoria. Se trataba de no perder más, de no dejar que personas como tú definieran mi valor. A los 62 años, finalmente aprendí eso. Camila,
que había cumplido su papel perfectamente, fue recompensada. No solo financieramente, aunque pagué generosamente, sino con una carta de recomendación. Ella quería abrir su propia oficina de consultoría. Yo invertí como socia silenciosa. Algunas personas piensan que eso fue exceso de generosidad. Yo pienso diferente. Ella me dio las herramientas para reconstruir mi vida. Era justo que yo hiciera lo mismo por ella. Pero la mayor revelación aún estaba por venir. Porque 4 meses después de asumir como CEO, recibí una llamada, de un número desconocido, una voz femenina, madura, nerviosa. «Señora Vega, mi nombre es Adriana Morales, y necesito contarte algo sobre Mateo, algo que mereces saber». Adriana Morales tenía 52 años. Abogada. Había trabajado en el departamento legal de Salazar Holding por 15 años, entre 1998 y 2013, y había sido amante de Mateo durante 8 de ellos, antes de Camila, antes de que yo descubriera todo. Ella no sabía que Camila era una trampa. Ella pensaba que era real. Nos encontramos en un café discreto. Ella estaba visiblemente nerviosa. Movía la taza de café sin beber. Cabello grisáceo, arrugas de expresión. Una mujer que cargaba secretos pesados. «No sabía que eras la nueva CEO cuando llamé», comenzó. «Yo solo necesitaba contárselo a alguien. Y tú fuiste la única persona que pensé que merecía saber la verdad». «¿Qué verdad?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Ella respiró hondo. «Mateo y yo tuvimos una aventura por 8 años, de 2005 a 2013. Quedé embarazada 3 veces. Él me hizo abortar todas. Dijo que un hijo conmigo arruinaría todo, que tú no podías saberlo, que él te amaba, pero que ustedes no conseguían tener hijos y que él necesitaba consuelo». Sentí algo helarse en mi pecho. No rabia, algo peor. Una confirmación de algo que siempre sospeché pero nunca quise creer. Que mientras yo me culpaba por los abortos espontáneos en los años 80 y 90, mientras yo me sentía defectuosa, mientras escuchaba a Victoria llamarme incompleta, Mateo estaba haciendo que otras mujeres abortaran a propósito. Décadas después. «¿Por qué me estás contando esto ahora?», pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. «Porque vi las noticias, vi lo que hiciste, y me di cuenta de que fui solo una más. Una mujer más que él usó. Él prometió que te dejaría, que estaríamos juntos, pero nunca te dejó. Y cuando lo presioné, en 2013, me despidió. Inventó una excusa. Me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. Me pagó para quedarme callada». Ella hizo una pausa. Él me dijo que yo era conveniente, que servía para lo que él necesitaba en ese momento. Las mismas palabras que, según leí en los periódicos, usó contigo en la fiesta. La palabra resonó. Conveniente. Él tenía un vocabulario limitado para descartar mujeres, independientemente de su edad. Ella sacó una carpeta del bolso. «Pero los acuerdos de confidencialidad no valen nada cuando la otra parte cometió crímenes. Tengo mensajes antiguos, correos electrónicos, comprobantes de transferencias bancarias, evidencias de que él usó dinero de la empresa para pagar mis abortos, para pagar mi silencio. Guardé todo estos años». Tomé la carpeta, la abrí, leí. Cada palabra era un pequeño cuchillo. No porque aún amara a Mateo, sino porque confirmaba que mi dolor, nuestra incapacidad de tener hijos hacía 3 décadas, era algo que él usaba como excusa para traicionar, como justificación, como si mi dolor fuera permiso para que él causara más dolor. «¿Qué quieres que haga con esto?», pregunté. «No sé», dijo, y su voz se quebró. «Yo solo necesitaba que alguien lo supiera, que no fui la única, que hay más mujeres, asistentes, pasantes, abogadas». Él siempre elegía mujeres que necesitaban el trabajo, que no iban a denunciar, que se iban a quedar calladas, mujeres de 30, 40, 50 años. Él no tenía preferencia por edad, solo por vulnerabilidad. Cerré la carpeta. La miré. «Gracias por traerme esto y por confiar en mí». Hice una pausa. «¿Quieres demandar?».
Ella sacudió la cabeza. No, ya me recuperé. Tengo mi propia oficina ahora en otra ciudad. Mis hijos adultos, mi vida reconstruida. Yo solo quería que tú supieras que ninguna de nosotras fue débil. Fuimos manipuladas. Yo asentí. Entiendo. Pero si cambias de opinión, búscame. Estas evidencias pueden ser útiles, no solo para ti, sino para otras mujeres a las que él pueda haber hecho lo mismo. Ella salió. Y yo me quedé allí, con una carpeta llena de evidencias de traiciones dentro de traiciones, de capas de mentiras tan profundas que me pregunté si Mateo alguna vez había sido real conmigo. Si alguna parte de nuestros 35 años de matrimonio había sido verdad, o si, desde el principio, yo había sido solo un proyecto más, una historia más. Una mujer más conveniente que él usó hasta no necesitar más. Pero una cosa quedó clara. Yo no era la víctima. Adriana no era la víctima. Camila, a quien yo había contratado, también tenía su propia historia. Ella me contó después que tenía un tío al que Mateo había estafado en una inversión. Todas nosotras éramos sobrevivientes. Y los sobrevivientes no se vengan, se reconstruyen. Y era exactamente eso lo que yo pretendía hacer. Los primeros 2 años como CEO fueron brutales. Yo tenía conocimiento técnico, pero faltaba experiencia práctica en gestión de alto nivel. Cometí errores. Invertí en un proyecto que falló. Confié en un ejecutivo que robó. Tuve que despedir personas. Tuve que tomar decisiones que dolieron. Y cada error era amplificado porque yo era mujer. Porque yo era la exesposa de 60 y tantos años. Porque no tenía apellido importante. Pero aprendí rápidamente. Contraté mentores, leí vorazmente, trabajé 12 horas al día, a los 62, 63, 64 años, y lentamente la empresa comenzó a cambiar. No solo financieramente, sino culturalmente. Implementé políticas de protección para mujeres de todas las edades, auditorías regulares, canales anónimos de denuncia, capacitación contra el acoso, promociones basadas en mérito, no en nepotismo. Contraté mujeres de más de 50 años para cargos ejecutivos, un grupo sistemáticamente ignorado por el mercado. En el tercer año, la empresa tuvo el mayor beneficio neto en una década. Nos expandimos a nuevos mercados. Creamos fundaciones de apoyo a viudas de trabajadores muertos en accidentes laborales, en memoria de mi madre y de las mujeres como ella. Y el nombre fue oficialmente cambiado. Vega Holding. Mateo me envió una carta, escrita a mano, pidiendo disculpas, diciendo que había sido un idiota, que no había valorado lo que tenía, que yo era la mujer más fuerte que él conocía, que lo sentía mucho y que le gustaría intentarlo de nuevo, que aún había tiempo para nosotros, que 65 y 62 aún eran jóvenes. Leí la carta 3 veces y entonces lo llamé, por primera vez en 3 años. Mateo, dije cuando él atendió. Su voz estaba ansiosa, esperanzada. Isabela, recibiste mi carta. Yo sabía que tú... La recibí, interrumpí. Y necesito decirte algo. Sí, cualquier cosa. Yo conocí a Adriana Morales. Silencio. El tipo de silencio que confirma la culpa. Ella me contó todo. Los abortos, las otras mujeres a lo largo de décadas, el dinero de la empresa que usaste para comprar silencio. Mi voz era calmada. Clínica. Así que cuando dices que lo sientes mucho, te creo. Creo que sientes mucho haber perdido el control, haber perdido la empresa, haber perdido el estatus. Pero no creo que sientas mucho lo que hiciste conmigo, o con ellas. Isabela, yo... No terminé. ¿Quieres intentarlo de nuevo? No porque me ames, sino porque ahora tengo poder. Ahora soy útil. Ahora soy conveniente de nuevo. Pero esta vez, conveniente para que te reconectes con lo que perdiste. Hice una pausa. La respuesta es no. Y no porque te odie, sino porque me respeto. Finalmente. Después de 35 años, a los 62 años, me respeto. Y las personas que se respetan no vuelven con quien las trató como desechables, no importa la edad que tengan. Colgué y bloqueé el número, no con rabia,
con paz, porque algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así, no como castigo, sino como protección. ¿Esta conversación te emocionó? Entonces, suscríbete al canal ahora si aún no estás suscrito. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y comenta, ¿cuál fue el momento más impactante para ti? Vamos al final. Los años siguientes trajeron cambios que nunca imaginé posibles. Felipe se convirtió en más que un aliado. Se convirtió en un socio genuino. Nuestra alianza nacida de venganza mutua se transformó en respeto profesional. Él no era perfecto, yo no era perfecta, pero trabajábamos basados en la honestidad, algo raro en el mundo corporativo. A los 60 años, él finalmente había encontrado su lugar. Camila abrió su oficina de consultoría y prosperó. Ella me envió una invitación para la inauguración, y cuando fui, me abrazó y dijo que nada habría sido posible sin mí. Adriana me mandó un mensaje 2 años después. Se había casado nuevamente, a los 54, con un hombre amable que la respetaba. Gracias por escuchar, escribió. Gracias por mostrarme que empezar de nuevo es posible a cualquier edad. Estas mujeres ya no eran víctimas de la misma historia. Éramos sobrevivientes escribiendo nuestros propios finales. Victoria murió a los 90 años, 3 años después del derrame que la dejó en silla de ruedas. No fui al funeral. No por rabia, sino porque no sería hipócrita. Ella nunca me respetó, y yo no fingiría respeto póstumo. Felipe entendió. Mateo no, pero a mí no me importó. Él continuó intentando contactarme esporádicamente durante el primer año después de la llamada, pero eventualmente desistió. Escuché decir que tiene una nueva compañera ahora, una viuda de 58 años. Espero sinceramente que él haya aprendido. No porque me importe él, sino porque nadie merece pasar por lo que pasé. Pensándolo bien, tal vez algunas personas lo merezcan, pero espero que no haga con ella lo que hizo conmigo. Me encuentro con Mateo ocasionalmente en eventos del sector. Somos cordiales, profesionales. Él parece más pequeño ahora, no físicamente, sino en presencia, como si se hubiera encogido. A los 68 años, es solo un empresario jubilado, más que perdió relevancia. Siempre me saluda con un movimiento de cabeza formal. Yo retribuyo con la misma formalidad. No hay rabia, no hay resentimiento, solo la distancia apropiada entre dos personas que compartieron un pasado pero no tienen futuro juntas, y eso, sorprendentemente, es liberador. No necesité perdonarlo en voz alta. Perdoné para mí misma, para mi paz, no para él. Porque el perdón no se trata de absolver a quien erró. Se trata de liberar a quien fue herido. Visité la tumba de mi madre la semana pasada. Llevé flores blancas, sus favoritas. Me senté en la hierba. Hablé con ella como si aún estuviera